Bien, las derivadas son muy importantes para las diferentes áreas. Su principal objetivo es optimizar. Optimizar significa generar las mayores ganancias, mayor producción, minimizar los costos de producción, en fin, ¿ya? Entonces, definición, un poquito vamos a denotar, sea una función y igual a f de x, entonces de una sola variable independiente, se denota de la siguiente manera, una derivada de una función ordinaria, podemos denotar como y', como f', o como derivada de y respecto a x. Con cualquiera de las tres formas podemos denotar o anotar analíticamente una derivada de una función simple. La derivada de función y igual a f de x se anota como y', como f'. Esas rayitas de arriba son primas, significa que son derivadas. O derivada de y respecto a x, con cualquiera de las tres formas. Ahora, para poder demostrar las derivadas por definición, utilizamos los límites. Mediante el uso de los límites se demuestran límites de las derivadas por definición. Es decir, la derivada va a ser igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0 de 1 sobre el incremento en x multiplicado por la función x más el incremento en x, punto y coma, y mantiene como constante menos función de x. Perdón, estoy mal acá. Función x más delta de x menos función f de x. Ya, entonces, mediante esa relación de los límites podemos demostrar por definición un límite. Bien, la derivada ordinaria por definición va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x por la función x más delta de x menos función sin incrementar nada. Mediante el uso de esos límites vamos a demostrar. A ver, ejemplo. Ojo, la variable es el incremento en x, delta de x. Ejemplo, entonces. Vamos a hacer un ejemplo de las derivadas por definición. Hallar la derivada por definición. De la siguiente función. Bien, entonces de la siguiente función, f de x va a ser igual al 3x al cuadrado menos 2x más 4. Bien, como me pide hallar la derivada, por definición tenemos que utilizar
en los límites. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La primera derivada de x va a ser igual al límite cuando el incremento en x tiende a 0 de 1 sobre el incremento de x multiplicado por la función x más el incremento en x menos función sin incrementar normal, sin aumentar nada. Entonces, utilizamos esta expresión de los límites para encontrar la primera derivada de la función. Tenemos la primera derivada, f' va a ser igual al límite cuando el incremento en x tiende a 0 de 1 sobre el incremento en x por... ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Es esta función x más delta de x, es decir, x más delta de x vamos a sustituir en cada x de la función, copiando toda la función en cada x. Obviamente copiando toda la función. Entonces decimos, ¿qué dice la función? Función dice 3 por, en vez de x, ¿qué reemplazo? X más delta de x, ¿ya? X más delta de x en cada x más delta de x. ¿Qué más tiene esa función? Al cuadrado está ese x, todo esto elevado al cuadrado, menos 2, dice, en vez de x, que reemplazamos x más delta de x. Ya, x más delta de x. ¿Qué más dice la función? 2 menos 2, en cada x estoy sustituyendo x más delta de x. Aquí, x más delta de x al cuadrado, x más delta de x a la 1, más 4. Copiamos toda la función tal como está, alterando en cada x, sustituyendo x más delta de x. Eso, toda esta expresión, toda esta función representa la función x más delta de x. Luego tenemos menos, dice acá, menos f de x sin aumentar delta de x, solamente f de x, tal como está. F de x es normal, sin aumentar nada. Como hay varios términos, voy a poner entre paréntesis, porque este signo menos de la fórmula va a afectar. Menos 3, sin aumentar nada en x, 3x al cuadrado menos 2x más 4, entre paréntesis, por el signo de la fórmula. Ya, entonces ahí tenemos fx más delta de x menos f de x. Ahora, resolvamos este límite. El límite de esta función serán las primeras derivadas por definición. Tendríamos la primera derivada de esto será igual al límite cuando el incremento de x tiende a 0. Fórmula, ¿no? 1 sobre delta de... Desarrollemos esta operación, resolvamos este límite. Como son límites algebraicos polinomiales, se resuelven mediante los casos de factorización. Para poder factorizar, lo primero que tengo que hacer en toda esta expresión es desarrollar, disociar. Disociar significa deshacer, separarlo, luego reducir términos semejantes y por último factorizar. Primero, este 3 será que puede multiplicar a x a delta de x. No, primero hay que desarrollar el binomio. 3 mantenemos. 3, el binomio. Primero al cuadrado más el doble producto por el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Ya en eso se convierte este binomio. Menos este 2 ya puede multiplicar a cada uno porque no está el binomio. Menos 2x menos 2 delta de x. Más 4 solito acá, menos, este menos afectará a cada uno de los términos. Menos 3x al cuadrado, menos por menos más 2x, menos por más menos 4. ¿Será que ya está disociado? ¿Estará separado ya en su totalidad? Todavía, aquí falta todavía multiplicar 3 por esto y por el otro. Entonces tendríamos, primero separémoslo todo. Límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x. Ahora desarrollando 3x al cuadrado más 3 por 2, 6x por delta de x
más 3 por delta de x al cuadrado. Los demás ya está separado, ya está disociado. Menos 2x menos 2 delta de x más 4 menos 3 menos 3x al cuadrado más 2x menos 4. Una vez disociado, simplificamos. Los términos semejantes reducimos. Tendríamos entonces la derivada de esto será igual al límite cuando el incremento tiende a 0 por reducimos términos semejantes. Quedaría reduciendo. Más 3x al cuadrado con menos 3x más 2x con más 2x menos 4 con más 4 se va. ¿Qué sobraría? Quedaría 6x delta de x más 3 delta de x al cuadrado menos 2 delta de x. Nada más, queda solamente eso. Por último, tendríamos la primera derivada va a ser igual al incremento de x cuando tiende a 0. Factorizamos, factor común. Como son polinomios, sí o sí hay que factorizar. Delta de x y delta de x sería como factor común. Sacamos, factorizamos con su menor exponente. Delta de x a la 1, aquí afuera. Delta de x sacamos sobre el delta de x que viene a ser de la fórmula. ¿Qué sobraría? Quedaría aquí 6x más 3, como era delta de x al cuadrado, sobra un delta de x todavía, menos delta de x factorizamos, queda solito 2. Y por último, simplificamos. Delta de x con delta de x se va, quedará en qué? Límite cuando tiende a 0 delta de x, quedaría 6x más 3 delta de x menos 2. Una vez que se simplificaron delta de x, evaluamos. En cada x reemplazo nuevamente. En cada variable delta de x reemplazo por 0. Entonces quedaría la variable delta de x. 6x sería constante, no hay delta de x, más 3. En vez de delta de x, reemplazo 0, menos 2. Por último, la primera derivada va a ser igual a ¿qué? 0 multiplicado por cualquier cantidad es 0. Quedaría 6x menos 2. Eso sería el límite de esa función y ese límite es nuestra primera derivada de esa función, por definición. A ver, aquí les voy a dar unos truquitos para que puedan comprenderlo. Ya, todo esto es fórmula, ¿no? El objetivo siempre nos va a dar la indeterminación, a veces 0 sobre 0. El objetivo es encontrar el límite de manera que, ¿cuáles son los truquitos? Al desarrollar, cuando son polinomios, nótese que estoy desarrollando, disociando, una vez separado, una vez disociado, reducimos términos semejantes. Después de reducir términos semejantes, ¿cuántos términos quedaron? 1, 2, 3. Ahora, ¿cuál es el truquito? En cada uno de los términos debería siempre de quedar como factor común la variable. ¿Cuál es la variable? Delta de x. Ya, si queda como factor común la variable delta de x, está bien. Ahora, si en caso faltara delta de x no estuviera en uno de los términos, eso significa que nos equivocamos en operaciones más arriba. Por un lado. Por otro lado, el otro truquito, jóvenes, después de separar, disociar la expresión algebraica, una vez disociado, reducimos términos semejantes. Ya, reduciendo términos semejantes. Si se dan cuenta, ahorita yo lo reduje a ojos cerrados. Dije 3x cuadrado con 3x cuadrado, menos 2 con más 2, con 4 más 4. ¿A eso a qué me refiero? Es decir,
todos aquellos términos, o sea, aquí hay varios términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos, todos los términos después de disociar que no tengan la variable delta de x siempre van a simplificarse, van a reducirse. Por eso a ojo cerrado yo lo he reducido. Todos los términos que no tengan delta de x, que es nuestra variable, siempre se va a simplificar. Por ahí no se simplifica, no se puede simplificar, significa que algún signo, por ahí no pusieron paréntesis acá, entonces algún signo más arriba está mal, tienen que ir a revisar, ¿ya? Entonces, no te sé, entonces todos los que no tienen delta de x se simplifican, solo quedan los que tienen delta de x. Una vez que queda delta de x, factorizo, una vez factorizado se simplifican. Ahora, si nosotros reemplazábamos en cada delta de x0, 0 sobre 0, eso era indeterminación. Generalmente me va a dar la indeterminación 0 sobre 0 acá. Entonces, esa indeterminación. Si reemplazaba aquí 0, 0 con 0 estoy eliminando. El objetivo es eliminar la indeterminación en límites. Una vez que se simplifican los que hacían indeterminación 0 sobre 0, ya va a haber límite. Ya el objetivo es que tienen que resolver, desarrollar el ejercicio hasta eliminar esta delta de x de la fórmula. Hasta eliminar ese delta de x, ustedes tienen que desarrollar, simplificar. Una vez que se simplifica ese delta de x, ya hay límite, y ese límite es nuestra primera derivada. Bien, otro ejemplo. Hallar la derivada por definición de la siguiente función. F de x igual a la raíz cuadrada de 2x más 4. Bien, ya sabemos la formulita. La derivada de esto será igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x por x más delta de x menos f de x. Eso es nuestra formulita. Ya, entonces reemplazando en nuestra fórmula tendríamos bien, la primera derivada al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x por, vamos a reemplazar en cada x esto, x más delta de x, en cada x de la función f de x. Pero la función f de x se anota todo. Raíz cuadrada de 2. En vez de ese x, ¿qué vamos a reemplazar? X más delta de x. En cada x, más 4 dice la función. Ya eso sería 2x más delta de x más 4. Estoy reemplazando. Eso sería mi función x más delta de x menos función f de x, tal como está, sin aumentar nada. Anotamos tal como está, 2x más 4. Función x más delta de x menos función f de x. Ahora resolvamos este límite. Generalmente, en este caso me va a dar indeterminación 0 sobre 0. Como son raíces, hay que multiplicar por la conjugada cuando son raíces, cuando presenta 0 sobre 0. Realizamos la conjugada. Multiplicamos por su conjugada. ¿En qué consiste su conjugada? Ya, entonces, para nosotros
La conjugada consiste en formar diferencia de cuadrado perfecto. Aumentamos, siempre me va a dar a menos b, hay que aumentar a más b. Entonces, nosotros decimos que este término es a y este término es b. Ya tenemos que realizar, multiplicar por la conjugada significa que hay que formar diferencia de cuadrado perfecto. Esto, a menos b por a más b. Siempre hay que aumentar a más b. Tenemos término a por término b. Entonces, aumentamos por a para nosotros es 2x más delta de x. Ya, x más 2 por x más delta de x. ¿Qué más tiene? Más 4. Como era a menos b, ahora esto es a más. Siempre me va a dar con menos, yo debo de aumentar con más. B para nosotros es raíz de 2x más 4. Entonces, eso sería lo que estoy aumentando. Bien, ahora nótese que raíz de 2x más delta de x más raíz de 2x más 4 no teníamos aquí en la función. Estoy aumentando, multiplicando. Debo quitar cuando se le aumenta, se le quita con la misma cantidad. Esos son los artificios. Lo que estoy multiplicando voy a quitar dividiendo. Entonces dividimos con la misma cantidad. Vamos a dividir. Quedaría 2x más delta de x más 4 más raíz de 2x más 4. Y se sobreentiende que por acá hay una unidad. Entonces tenemos a menos b por a más b. Aumentamos y quitamos, multiplicamos, dividimos. En ese consiste la conjugada para sacar límite. Entonces la primera derivada de esto será igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x por a menos b por a más b. El producto de estos dos se convierte en a cuadrado menos b cuadrado. Para nosotros a representa a la raíz cuadrada de 2x más delta de x más 4 al cuadrado menos b al cuadrado. B para nosotros es raíz de 2x más 4 al cuadrado. A al cuadrado menos b al cuadrado. El producto de todo lo que es numerador me forma eso. Mientras en el denominador 1 por raíz tanto sigue siendo la misma. Ya quedaría 2x más delta de x más 4. Ya entonces tendríamos abajo 2x más delta de x más 4 más raíz. El de abajo estoy anotando. Ahora, el objetivo de formar diferencia de cuadrado perfecto, caso 4, es eliminar la raíz con el exponente, raíz cuadrada con el exponente, quedando sin la raíz solamente los argumentos. Quedaría la primera derivada de esto va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre delta de x por, quedaría lo de adentro. Al mismo tiempo voy a separar aquí 2x más 2 delta de x más 4. Este 2 afecta a x más delta de x. Menos, al desaparecer la raíz, queda este signo menos, va a afectar menos por más, menos 2x. Menos por más, menos 4. Ahora, al mismo tiempo hemos desarrollado todo eso dividido entre ¿qué?
Ya, entonces abajo sigue siendo lo mismo. Copiamos nomás. 2x más delta de x más 4 más raíz de 2x más 4. Reducimos términos semejantes. Más 2x menos 2x menos 4 más 4. ¿Se acuerdan de ese ratito que les mencioné? Todos los términos que no tengan la variable delta de x siempre se van a simplificar. Fíjense, todos los que no tenían delta de x se simplificaron. Solo quedan los términos que tienen delta de x. Esto será igual límite cuando delta de x tiende a 0. Quedaría solito 1 sobre delta de x por quedaría solamente 2 delta de x de arriba. Arriba eso no más queda. Abajo sigue siendo lo mismo. Ya, muy bien. Entonces, así quedaría. Ahora simplificamos. Delta de x con delta de x se va a eliminar. Una vez que se simplifica, ¿el objetivo cuál era? El objetivo era eliminar delta de x de la fórmula. Una vez que se elimina eso, ya hay límite. Bien, ya se está simplificando y ya va a haber límite. La primera derivada va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0. Quedaría arriba 2, 1 por 2, 2. Este 2 solito, abajo quedaría raíz 2x más delta de x más 4. Más raíz de 2x más 4. Evaluamos. Evaluar significa reemplazar en cada variable delta de x su tendencia, que sería 0. En cada delta de x reemplazo 0. Arriba queda solo 2 constante. Abajo 2 sobre reemplazamos, ¿no? En cada delta de x reemplazo 0. Quedaría 2 sobre 2 x más delta de x. ¿Cuánto vamos a reemplazar? En vez de x más delta de x vale 0. Más 4 más raíz de 2x más 4. ¿Dónde ver? Solo en cada delta de x se reemplaza. Ya quedaría 2 solito arriba, abajo. Raíz x más 0 es x. Quedaría 2x más 4. Más raíz de 2x más 4. Términos semejantes. Términos semejantes. 1 más 1 raíz 2 veces. Ya va a quedar arriba, va a quedar 2. 2. Abajo, aquí, un raíz más un raíz va a quedar 2 veces de la misma raíz. 2x más 4. Este 2 con este 2 se va a simplificar. Va a quedar 1, se sobreentiende que queda arriba y abajo 2x más 4. Solamente la raíz. Entonces, la primera derivada sería igual. Eso sería el límite y ese límite es nuestra primera derivada. Ya evaluamos, simplificamos a la mínima expresión de manera que esa es nuestra primera derivada, que es el valor de la función. El límite de esa función será nuestra primera derivada.